Nicole Super y estoy junto al psicólogo clínico Gerald Uribe para hablar sobre un tema muy importante. Y ya que estamos entrando en estas fechas de septiembre, en donde se celebra el 10 de septiembre, para ser específica, el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Esto organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y avalado también por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Bienvenido, Gerald. Muchas gracias. Me gustaría primero abarcar el tema de cómo se inicia la ideación suicida. Habitualmente se desencadena por un evento traumático o quizás por la presencia de algunos trastornos psicológicos. Ahora, este proceso conlleva 4 etapas. La primera etapa, que sería como el malestar emocional, en este caso no se ven directamente indicios de que la persona tiene algún tipo de ideación, sino que puede pasar con un malestar, eh, ya sea como en el trabajo, en el colegio, sentimientos de soledad quizás pueden venir. Eso me gustaría saber para la gente que no maneja mucho la terminología o que Ujú. no sabe mucho de los términos de psicología. Un malestar emocional podría ser como el sentimiento de soledad, dijiste, Claro, de estar triste, de llorar, de... así es. Entonces, es como un conjunto finalmente de cosas, de reacciones que nosotros tenemos en este caso psicológicamente, que van a generar como este primer paso a la ideación. Como digo, esto no es tan estricto, ya No es está como, lineal. claro, no es Ujú. lineal, y esto puede ir pasando, como digo, este proceso puede ser como en 2 meses, como puede ser en años, un proceso de años. Entonces, como dije, el primero sería este malestar emocional, el segundo serían los pensamientos, que en este caso sería un pensamiento negativo, este pensamiento de querer desaparecer, este pensamiento de me gustaría dormir y no despertar más, cosas que vienen siendo ya un indicio a algo, que algo está pasando. Ya estamos, en este caso, siendo quizás un poco más comunicativo a este malestar psicológico. Por eso sería como ya una segunda parte. Eh, ya yendo más por la tercera parte de esta etapa, sería el cómo se intensifica finalmente estos pensamientos. Y O ya sea que son más llegamos, recurrentes. claro, llegamos a lo que uno le llama la rumia, Mm. en este caso, o los pensamientos intrusivos, como Rumiar dependiendo. es como esos pensamientos que no me dejan dormir, que están Así presentes es. ahí, que no puedo dejar de tenerlos en mi cabeza y repite, le doy vueltas y vueltas al asunto. Así es. Mm. Habitualmente estos pensamientos se dan más, antes, como tú dices, antes de dormir en la noche, y obviamente son un poco, quizás va variando la intensidad. Que Pasa muchas quizás, veces que también hay gente que lo siente cuando está trabajando, ¿cierto? claro, Que está distraído, de repente dice, oye, te estoy hablando, y uno no se da cuenta porque está pegado pensando en eso. claro, uno igual ve como el factor común, que en este caso sería la noche antes de dormir, que es cuando uno finalmente deja de trabajar, deja de hacer lo que está haciendo Mm. y tiene ese momento de estar solo. Entonces viene el sobrepensar y también viene también como ¿cómo se llama esto? Lo más intenso finalmente del pensamiento. Y sería como ya la fase un poco más peligrosa, entre comillas, porque ya estamos a puertas de tener la intención, de ya es buscar quizás la manera de cómo poder llegar como a ese resultado, sería el suicidio. Eso sería dentro de la tercera etapa entonces. ¿Y cuál es la cuarta etapa? Esta sería la cuarta etapa, que es lo que nos entrega la planificación. Entonces pasamos de un tiempo de estar muy intenso en este pensamiento, un pensamiento muy recurrente, a llegar a planificar. Entonces, en este caso, hay un montón de formas finalmente de planificar. No voy a entrar en detalle en eso, en cómo planificar, pero sí hay como un incentivo, por así decirlo, un objetivo. Este Está sería realmente como, la disposición a cometer el acto suicida. claro. Y obviamente después habría como una quinta etapa que sería ya el acto mismo del suicidio. Pero si estamos hablando de ideación en un principio, tenemos que mantener estas 4 etapas, que insisto, no son temas lineales, pero quizás una lleva a la otra de alguna manera, tanto directa como indirectamente. ¿Sabes? Lo otro que encuentro interesante, Gerald, es que
no hay estudios recientes sobre ideación suicida, al Efectivamente, menos en Chile, porque junto con la búsqueda que estamos realizando previo a este video, por supuesto, nos dimos cuenta de que el último estudio está basado en datos de 2023, post pandemia así prácticamente. es. Lo que pasa es que, bueno, en primer lugar, no existe de manera tan directa, por ejemplo, la intervención, a no ser de que exista el acto suicida. Cuando uno va a Mm. urgencias, por ejemplo, por alguna ideación o en el cual ya se está corriendo como el riesgo, no está de una manera explícita el diagnóstico de la ideación suicida. Entonces, uno es como complejo desde ese punto generar alguna clase de estudio, a no ser de que se revisen las fichas con las observaciones. Em, Que además sería información confidencial. Efectivamente, entonces no es como una información que se pueda sacar tan a la ligera, como se puede hacer quizás con otro tipo de estudios. Y por otro lado, es que por lo menos en Chile, y de lo que hay más que nada en revistas médicas y cosas así, de que este mismo tema, la última vez que se pudo haber visto fue en el año 2023. O los resultados del 2023, en lo cual obviamente existe un alza, pero el de asistir a urgencia por la ideación suicida, más, insisto, más que por el acto, es por la ideación. Es como un poquito antes, alcancé a llegar a urgencia. Entonces existe, obviamente los rangos etarios van a ir cambiando. Y por lo Eso me menos, gustaría ver si nos puedes contar un poco más sobre qué datos entonces tenemos y referentes a Chile, a nuestro país. referente a Chile, lo que hay es, bueno, todo lo que es post pandemia, que si se considera el año 2020 y 2021, donde hubo entre una baja en el 2020 de casos de intencionalidad suicida, Mm. en el 2021 esto de nuevo viene al alza. 2022 y 2023 es donde existe la mayor alza, entre comillas, histórica de lo que ha habido, porque pasamos de, eh, bueno, siempre está como con decimales, pero serían como 8 suicidios cada 100.000 habitantes, a llegar a los 10 cada 100.000 habitantes. Wow, Entonces, si tú lo un alza comparas, importante. lo que hacían como la comparación es que en un año habían 1.500, 1.600 intenciones o suicidios ya concretados a llegar a las 2.100. Entonces, igual es un alza considerable. Mm. eh, y obviamente el rango también es preocupante, el rango etario, ya que igual se consideran adolescentes desde los 15 años hasta los 25 y en el último año fueron de los 15 hasta los 35. Wow, es Entonces muchísimo. es un rango que aparte es amplio, pero también es un rango amplio joven. No estamos hablando de Sí. adultos, estamos hablando de adultos jóvenes, estamos hablando de adolescentes. Entonces igual es ¿Hay alguna súper distinción de complicado. género, además de edad? Sí, en el último estudio por lo menos el 60% de las personas involucradas eran mujeres y en este Bueno, rango de más los que género, 15, perdón por explicar, conlleva el sexo. claro, Es distinto. sería desde los 15 a los 19 años, que también es una cifra preocupante. Que coincide con la etapa de, también como psicólogos sabemos, el establecimiento de la identidad. Claro, allí pasan como muchos, existen muchos factores de Sí. riesgo, ¿ya? Entonces, Y ahora de eso podríamos hablar justamente. efectivamente, ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque si bien sabemos que no es el problema la persona en sí, sino que es una falla de muchas condiciones, tanto nosotros como sociedad, como nuestras políticas, como la parte económica, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los factores que consideras tú, según tu investigación, por supuesto? yo creo que aquí, en primer lugar, hay que tener siempre la consideración de los trastornos psicológicos. Todo lo que lleva a la depresión, trastornos de personalidad, trastornos ansiosos, la misma ansiedad, pueden ser quizás un factor de riesgo al momento O obviamente, sea, lo de son. pasarlo mal. Sí, Son factores sí, de son riesgo. factores de riesgo. Ahora, una persona que tiene depresión no siempre se va a querer suicidar, pero existen factores de riesgo que, si tú los juntas, La pueden, comorbilidad, que lo llamamos en claro, psicología. puede provocar quizás una ideación o una intencionalidad suicida. Mm. Y, por ejemplo, esto lo podemos ver, por ejemplo, con el consumo de sustancias, consumo de droga, el consumo de alcohol. Una persona quizás con un trastorno psicológico
tú lo combinas no sé, Está más lábil con un emocionalmente y consumo de marihuana, por ejemplo, un consumo de alcohol, puede dar el pie, por ejemplo, a tomar quizás otro tipo de decisiones. Y muchas veces esto es impulsado incluso por tu propio contexto que quisiera ayudar, mira, ven, relájate, tómate algo con nosotros y al final está produciendo totalmente lo contrario. Claro, es un arma de doble filo porque uno igual Sí, espera que dentro de esa misma junta, de esa misma compañía, uno está el desahogo, como la fuga emocional, pero por otro lado tenemos el aumento de lo que se está pasando. Existe claro. quizá un alza, por ejemplo, el momento de consumir droga o consumir Algún estupefaciente o... alcohol, por Mm, ejemplo, va a generar ese aumento también, no sé, por dentro de la misma depresión, el mismo quizás el estado depresivo, el cuadro depresivo, claro. puede ir como en aumento, entonces no son cosas muy compatibles finalmente, por... No son muy beneficiosas en las juntas. Entonces, Efectivamente, tenemos este factor de los trastornos psicológicos, ¿cierto? Que pueden ser variados. En segundo lugar, tenemos el consumo de drogas como otro factor o de alcohol como otro factor de riesgo. así es. Y además, entonces, en tercer lugar tendríamos, Los conflictos sociales y familiares. Y aquí podemos ver muchas cosas. Allí podemos tener en consideración, por ejemplo, la violencia doméstica, que fue algo muy común, que está normalizado y mm, que de a poquito hemos quitado esa normalidad porque no nos entregan beneficios por dentro supuesto de que no, todo. no, Otro punto igual puede ser la separación de padres, que que sería esto, como un evento familiar. claro, como evento familiar, la separación de los padres puede ser un conflicto que pueda llegar a detonar, ya sea eh, quizás por un conflicto, bueno, entre los padres obviamente, pero que sea recurrente y que también esté Como violencia ligado intrafamiliar. la violencia. Mm. Y por otro lado también hay que considerar los abusos, que se debe de considerar también que los abusos sexuales hay un gran porcentaje que es entre familias. No solo abusos sexuales, sino abusos de otras índoles también. Claro, No puedo hablar como abusos solamente ligados a lo sexual, claro, sino hay otros tipos de abusos que están enmarcados dentro de la palabra abuso sin tener una connotación claro. En este del caso, acto claro, en este en sí. caso, por ejemplo, tendríamos o se daría como un poquito más el énfasis en el abuso sexual, ya que es un evento traumático mucho más intenso. Exacto, Por ejemplo, de lo que podría ser un abuso psicológico, un abuso económico, un abuso físico. claro. Pero se ¿Sí? establece que hay como, entre comillas, una Claro, jerarquía de poder en donde se producen estas situaciones. efectivamente. Y por eso mismo quería llegar, por ejemplo, a la experiencia traumática e Que es inclusive un las cuarto pérdidas. factor. Claro, sería un cuarto factor, factor de riesgo, ya que en cualquier experiencia traumática no significa que voy a generar un estado depresivo, por ejemplo. Sin embargo, es algo que uno reprime. El trauma uno habitualmente lo va a reprimir y lo va a reprimir por mucho tiempo. Es muy difícil que una persona que haya sufrido, volvemos al tema del abuso, en cualquiera de su ramificación, eh, te lo comente Mm. enseguida. Entonces es algo que uno reprime y que uno generalmente va manteniendo. Es una herida en el fondo que puede haber pasado hace mucho tiempo o ser más reciente, pero que está presente. Es Va a una estar herida que está presente. abierta, que duele. Efectivamente. Entonces, esto igual sería Otro en factor de parte riesgo. otro factor de riesgo por lo mismo, porque existe una compatibilidad, una mala compatibilidad finalmente entre factores. Claro. Claro, estos factores de por sí, si tú lo pones como uno solo, como un factor de riesgo, no va a ser el causante De la de la ideación. ideación suicida, sino que es una combinación en muchos de los casos. Y el último factor de riesgo, que sería el quinto, Este sería uno de los más importantes porque es finalmente donde pasamos gran parte de nuestra vida, que es en el colegio, en la etapa escolar y en la etapa laboral, que son como los temas más complejos en esta última instancia, por lo menos lo que hay aquí en la región, por lo menos lo que hay en la ciudad. exacto, al menos en Valdivia han habido muchos titulares últimamente. Hemos marchado los docentes también por este tipo Claro, aquí lo vemos de desde acosos. de acoso laboral, hemos visto también de bullying, de ciberbullying, por ejemplo, y que esto escala de una medida.
grande y gracias a las tecnologías y a las redes sociales cada vez Son más visibles. son más visibles, pero también existen más herramientas para poder provocar este tipo de violencia y obviamente llegar quizás a esta misma ideación mucho más quizás. Triste, muy, sí, muy lamentable en realidad. Pero sabemos los factores de riesgo. eh, me gustaría también saber qué es lo que se puede hacer entonces, teniendo en consideración eh, cómo se inicia la ideación, ¿cierto? Ujú. Sabemos el estado del arte de los datos que tenemos en Chile, los factores de riesgo. En este punto, nos gustaría también saber, y yo creo que en casa también necesitamos saber qué es lo que podemos hacer nosotros frente a Ujú. una situación, ya sea familiar, conocido, amigo, que se encuentre en esta posición. Bueno, es importante saber, bueno, más que nada considerar de qué es esta persona para nosotros, o sea, si es familia, si es amigo, si es conocido, más que nada porque obviamente va a cambiar un poquito La la dinámica. estructura, la dinámica finalmente con la cual nosotros lo vemos. Ahora es importante y hay ciertas cositas que son en común en este caso, cosas que uno puede hacer independiente de qué es para nosotros esta persona. Lo principal sería la observación. O sea, es mm, vital ver finalmente eh, quizás la dinámica que hay, por ejemplo, con esta persona, cuáles serían como su rutina. Con eso uno La detección de va, alertas en el fondo también. efectivamente, uno va viendo, por ejemplo, qué cositas van variando a través del tiempo, eh, que es fuera de lo que uno se desarrolla como persona, porque uno como persona igual va cambiando cosas. Sin embargo, Claro. hay como cambios sutiles que dan para pensar quizás un poquito más de esta situación. Nos referimos también ya sea las redes sociales, el tipo de post, de repente hay una falta de post o pedir ayuda a través de esto, desaparecer, si era una Claro. persona que publicaba mucho o no, o yéndose al área real, si esa persona ya no asiste a las juntas de amigos o se queda encerrado en la casa, no quiere bajar a compartir con la familia, etcétera. Como que esos Así es. detallitos importan. Claro, son detalles que en un principio pasan desapercibidos. Mm, Porque igual hay que considerar, por ejemplo, un reglamentario en este caso también, po. claro. Si estamos haciendo el cambio de un preadolescente a adolescente, que igual quiere su independencia y todo ese tema, uno lo pasa por alto, por ejemplo, que pueda haber alguna ideación o que haya algún malestar. Sin embargo, en algunas ocasiones puede pasar de que estos cambios no sean producto del proceso de la edad, del ciclo vital, sino que puede ser también algún malestar más emocional, malestar más psicológico. En segundo lugar, entonces tenemos En este caso tendríamos más que nada la escucha activa, que es como un complemento también a esta observación, sino una forma de acompañamiento. claro, una forma de acompañamiento donde la idea siempre es mantener quizás este contacto. Y también va a ir cambiando, no solamente en la vida cotidiana de la persona, sino que también de lo que dice, el cómo se expresa Mm. habitualmente, eso va variando. Y ahí es donde uno tiene que prestar quizás un poquito más de atención. En tercer lugar, tenemos Yo diría que sería el uso de el técnicas. uso de técnica, creo que es... Ahora, ¿qué técnica? Yo creo que es importante el tema de la escritura, el tema Mm. de la narrativa, el, el quizás pedirle a esta otra persona de cuéntame todo lo que está pasando, pero escríbemelo. ¿Ya? No me lo digas, porque igual se pierden muchas cosas, se pierden muchas ideas, nos distraemos con otras cosas, Mm. interrupciones. Entonces, el escribir las cosas, Y ya se cuesta más además verbalizarlo. aparte, dependiendo también de por qué está pasando lo Mm. que está pasando. Entonces, se necesita la escritura, en este caso puede ser una carta, puede ser incluso un mensaje de WhatsApp, ¿no? En ese sentido, como que no importa mucho para dónde o cómo se escriba, sino pero tiene que ser algo escrito. Habitualmente ayuda mucho más el tema de escribir a mano que escribir en el computador por las distracciones que tiene o por el teléfono.
Y un proceso Entonces, cognitivo también, que nosotros sabemos como psicólogos que es beneficioso, el efectivamente, traspasar en escritura a mano claro, aquello que sentimos. cambia un poquito la dinámica Mm, de todo. Y finalmente, yo creo que algo muy importante es la búsqueda de ayuda. Y en este caso va a variar mucho en qué tipo de ayuda voy a buscar. mm. O sea, uno es el apoyo que tengo en redes de la Activación persona. de redes sí, de apoyo. Entonces va a depender, no sé, los papás, la pareja, hermanos, gente cercana y que la persona se pueda sentir un poco más cómoda. Y por eso digo que hay que tener cuidado porque muchas veces lo que uno cree que son redes puede ser el síntoma de la ideación Exacto. suicida. Entonces siempre hay que ser muy consciente y siempre preguntarle quizá a otra persona es como el número de emergencia que uno Claro, tiene. Entonces, con quién puedo contactar en el caso de que pase algo, que te sientas mal? Y tener como claridad en este sentido del círculo finalmente que es fiel, en este sentido, exacto. Que confiable. realmente va a ser de apoyo. Efectivamente. Y en segundo lugar, la ayuda profesional, que eso es muy importante, por ejemplo, en este Sí. ámbito, ya que uno necesita el apoyo profesional, necesita el apoyo, en el caso de un psicólogo clínico, necesita el apoyo de quizá un psiquiatra, quizá necesita ayuda médica, necesita un apoyo De todas profesional en maneras. este caso, para poder quizás también comentar, no sé, ciertas cosas que necesita la persona, necesidades más físicas y psicológicas que no están dentro del entendimiento Mm, de la persona en el momento. así es, Gerard. Em, yo creo que igual tenemos una duda en casa en algo más específico, ¿cierto? ¿Qué pasa si le pasa a un familiar? ¿O qué pasa si le está pasando a uno de mis mejores amigos, amigas, amigas en mi entorno? ¿Qué es lo que puedo hacer? Sin embargo, vamos a crear también otras instancias en donde vamos a especificar qué técnicas podemos hacer desde casa o qué procedimientos podemos llevar a hacer en caso de tener una situación similar. Yo te agradezco por esta instancia, Gerald. De verdad que ha sido muy fructífero, muy grato también tenerte aquí. Igualmente. Un placer trabajar contigo en estos videos. ¿Y quieres decir algo más para finalizar? Bueno, hay muchas cosas que son difíciles de comentar. Sé que estos son procesos que son muy difíciles, que son cosas de tiempo, que no vienen de la nada, vienen por algo. Y muchas veces reprimimos tanto que llegamos a puntos críticos. Yo creo que aquí lo principal es no solamente motivar un poquito al hablar y al expresarse, sino hay que hacer cosas de a poquito. Uno igual, de pasitos de bebé, Exacto. siempre Baby tenemos, steps, sí. siempre tenemos que hacer pasitos de bebé en todos los procesos, pero lo primero siempre va a ser poder comunicarme con alguien. No es necesario que sea en un inicio con un profesional, sino con alguien conocido, alguien de confianza, con lo cual tú puedas finalmente hablar, que es lo más difícil. En mi caso, yo creo que es importante entender que estas situaciones no tienen un responsable. Eh, no es por esa persona que tiene depresión o esa persona que tiene tal trastorno, sino que es un producto de la sociedad, del entorno en general. O sea, para que alguien llegue a tener una ideación suicida, fallamos todos como comunidad, todos como red de apoyo, como conocidos. El sistema tanto legal como económico, la falta de trabajo, como lo hablamos también, es un desencadenante o un factor de riesgo. Entonces, hay que entenderlo como un problema de comunidad y abarcarlo también como comunidad. O sea, todos podemos aportar un granito de arena. Y bueno, con esto finalizamos. Recuerden darle like, compartir y comentar si creen que esto puede ser de ayuda para alguien. Nos vemos en el próximo video y recuerda, sigue cultivando dentro de ti porque lo que no se ve también crece.